Bienvenidos todos a nuestro tercer encuentro. Es la primera parte de la unidad 2 de nuestro curso taller de introducción a la lengua guaraní de las reducciones jesuíticas. Les saludo a todos, sean todos bienvenidos para seguir formándonos, para seguir analizando, hablando sobre nuestra querida lengua guaraní. La lengua guaraní que se habló aquí durante siglos antes de la llegada de los europeos, que se escribió, habló, enseñó durante más de siglo y medio en las reducciones, mucho tiempo después, hasta mediados del siglo XIX, y que todavía nosotros, de alguna manera, con nuestra lengua del guaraní paraguayo actual también, entre palabras, circunstancias de la lengua, podemos seguir aprendiendo. Saludo a todos, damos la bienvenida también a una persona que nos va a acompañar. Él es el encargado de la Conferencia Episcopal para el Arte Sacro, Monseñor Francisco Pistilli, obispo de la diócesis de Encarnación. Y bueno, esperemos que nos dé un saludo al final de la clase, nos hable. La vez pasada, sobre todo los que están desde Colombia, Simón, los otros compañeros de Colombia, también los de Argentina, Uruguay, si quieren presentarse, hablar. Iniciamos entonces hablando del guaraní de las reducciones. La monarquía tenía un deseo, como la monarquía tenía una lengua, o sea, se había originado en Castilla. Ellos, al ir ganando terreno, los castellanos, sobre los aragones, sobre los andalusíes, fueron imponiendo su idioma. Y esta fue la lengua oficial del Imperio Español. Siempre en las leyes ellos trataban de que todos los que estuviesen bajo su imperio aprendiesen esta lengua, la lengua castellana. Y de hecho, hubo grandes inversiones para que nazca después la Real Academia Española, que, como dice su lema, limpia, fija y da esplendor. Pero no fue uniforme la respuesta, y ya pronto los misioneros de las distintas regiones de América y de las Filipinas y donde fueron, se dieron cuenta que ellos tenían que aprender la lengua del lugar donde ellos se integraban. Y entonces ocurre un proceso muy interesante. Ya la educación en lo que serían las reducciones, por ejemplo, del Paraná y Uruguay, se realiza fundamentalmente en guaraní. Y sobre la élite que adquiría ya una práctica aceitada de lectura y de escritura. Con eso decimos nosotros que los hijos de los caciques que se educaban en las escuelas de las misiones, que iban a ser los futuros mayordomos, que iban a ser los futuros administradores, que iban a ser los futuros señores, miembros del cabildo, iban a ser los futuros alférez, y iban a ser de distinta manera encargados de la administración y del buen gobierno de las reducciones. Tenían que aprender tanto la lengua castellana, como se nos explica, como la lengua guaraní. Pero se dieron bastante con la lengua guaraní. Y los misioneros, como lo hicieron en cualquier parte del continente americano, se pusieron desde el inicio a escribir las gramáticas, a buscar los vocablos para saber su uso, como vamos a ver en el Tesoro de la Lengua Guaraní. Y también se presume que una buena parte, no solamente de los hijos de caciques, sino que también una buena parte de la población, por lo menos, tenía un nivel de alfabetización. Y eso se ve inclusive hasta los tiempos de la República del Paraguay, donde inclusive se presentan escritos de pedidos a nivel judicial en Asunción en guaraní, ¿verdad? Eso existe en el archivo nacional, nacional de Asunción. Hay un testimonio de un pedido justamente
respecto a una causa judicial. Los guaraníes se apropiaron de manera autónoma de la práctica de escritura aprendida. Y de esto se dan cuenta los investigadores, sobre todo en esa época llamada Guerra Guaranítica, donde hay una enorme cantidad de correspondencia que quedó, y donde los caciques, bueno, que por decirlo así, armaron esta guerra, se ponían a enviar correspondencia, y ese testimonio lo tenemos, ¿verdad? Hay una investigación del padre Meliá, hay también el del equipo Langas que transcribe, que habíamos dado en el segundo encuentro, donde vemos que los guaraníes tenían esta circunstancia de que, inclusive según un sacerdote escribía, sin que los separamos y sin hacernos caso, ellos se pasaban esquelitas, que es como le llamaban en esa época billetes. Pero más dice que llegaban a leer todos los niños admirablemente, tanto en guaraní como en español y latín, y muchos escribían con letra tan elegante que no desmerecía de los más bellos caracteres tipográficos. De eso tenemos testimonios inclusive en el Museo Jesuítico de San Ignacio, donde existen copias a mano, manuscritas de misales en hojas. Entonces tenían esa habilidad, adquirían esa habilidad. Y de hecho, el, las, esos textos que analizamos por fotos, donde dice Cuatiá Poromboé, están hechos a mano. Tenían una excelente letra, bastante legible, y eso es un libro de más de 300 páginas manuscrito. Ahora vamos a ver el origen de estos grupos. O sea, como habíamos dicho desde el inicio, no era uniforme la lengua. La lengua se habría originado muy probablemente en la Amazonía, y por las transmigraciones durante siglos probablemente se llegó hasta esta zona. Uno de las naciones guaraníes llegó a esta zona, había otro hacia la costa, otras hacia la costa del Brasil, el Mato Grosso, Caguazú, que era el Caguazú de la época, el Guairá de la época, no confundir los paraguayos, por favor no confundir el departamento de Caguazú y de Guairá actual con lo que se refiere en esa época a Caguazú y Guairá, que son regiones. Hoy actualmente en Brasil, el Mato Grosso significa literalmente Caguazú, y Guairá, que es una parte del estado de Paraná, que era donde estaban la Villarrica del Espíritu Santo, donde estaba Loreto, donde estaban eh, otras fundaciones de los jesuitas que fueron trasladados con el padre Montoya. Bueno, uno de los grupos eran los guaraníes, los paranás. Los guaraníes con quienes se inició la evangelización en esta parte fueron tanto del Guairá como del Paraná. Lozano explica que como algo providencial, él cuenta la llegada de Arapuesando en Asunción, de que ellos no tenían previsto evangelizar la zona de lo que hoy es actualmente Misiones, Itapúa, provincia de Misiones, porque estaban en guerra los paranáes canoeros con España, con el Imperio Español, y entonces para ellos, para los padres jesuitas de la época, también para el Hernando Arias de Saavedra, que era el gobernador en esa época, que justamente iba camino a Buenos Aires, para él era algo providencial, porque él decía, estuvimos en guerra tanto tiempo con esta gente que ahora vienen a pedir la evangelización. Fue el cacique Arapesandudo que con muchos canoeros arribó hasta Asunción y pidió esta predicación. Inclusive había una sospecha de la autoridad, o sea, sobre todo el obispo de la época, que no quería enviar clérigos. Entonces decía, si alguien se atreve a irse, se va, pero yo conozco cómo son, más o menos decía, una forma de traducirlo, lo que decía. Y tengo miedo porque tengo pocos sacerdotes, pero si ustedes tienen, y entonces los jesuitas se ponían a hablar, también decían, nosotros ya destinamos algunos para el Guairá, otros para evangelizar a los guaycurúes, vamos a ver qué hacemos. Y ahí sale el padre Marcial de Lorenzana, que era un lenguaraz, como se dice en esa época, que era una persona que sabía hablar bastante la lengua guaraní, y después Roque González de Santa Cruz, San Roque, que ya él era paraguayo, había nacido, se había criado probablemente
con niños guaraníes o mestizos que tenían como lengua madre el guaraní, él podía hablar bastante bien el guaraní. Los paranás del Yaguacaramicta y los del Taba Itacuí fueron los primeros en formar reducciones a 12 lenguas del Paraná y 8 del Tebicuaru. Más o menos el lugar donde está actualmente la ciudad de San Ignacio Iguazú. Bueno, tuvo varias mudanzas. Luego se integrarían estos canoeros en los que tanto miedo tenían porque eran muy duros de reducirse y se resistieron en el primer momento. Luego tenemos a los guaraníes del Tapé y del Guairá. En la región del Guairá los primeros pueblos habían sido ya fundados, pero debieron migrar por el acecho andirante. Se trasladaron al sur del Paraná y se integraron a las demás misiones, luego los del Tapé, y confluyeron como estos pueblos en un mismo espacio. Eran de distintos orígenes, estaban bastante lejos y probablemente muchas palabras o modos que se utilizaban en la lengua no se utilizaban en otro lugar o se había dejado de utilizar, como ocurre hoy con la lengua castellana o cualquier lengua actual, inclusive el guaraní. Se puede inferir entonces que los distintos grupos que forman parte de las misiones hablaban obviamente distintas formas del guaraní. Inclusive había grupos que tenían su propia lengua. Recordemos, por ejemplo, los tapiete no son originalmente de nación guaraní o de lengua guaraní, sí que lo adquirieron de los chiriguanos, de los de guaraní occidental. La lengua también pudo, de hecho, se nota que sufrió variaciones con los religiosos misioneros, más que variaciones, adaptaciones, porque los misioneros prefirieron algunos patrones, algunas formas de oración, de escritura, algunos adverbios que a otros, y los demás se dejaron de usar. En la escritura, en la predicación se preferían algunos por ser más explicativos que otros. Y también, muy probablemente, al realizar los neologismos, es decir, las nuevas palabras que había que introducir en el imaginario del neófito, de la persona que se convertía al cristianismo, en ese caso probablemente, no probablemente, en ese caso se tuvo que adaptar las ideas, las palabras a las ideas del cristianismo, o sea, cosas que vamos a ver, la ascensión, para la resurrección, para palabras que no existían quizás en el imaginario guaraní, se tenía que crear una nueva forma de explicar y lo hicieron bastante ingeniosamente. Ahora hablamos del arte de la lengua guaraní. Su nombre completo es Arte y Vocabulario de la Lengua Guaraní. Eh, pero luego, así lo editó el padre Montoya cuando fue a Madrid, pero luego, en una edición posterior, se le llamó Arte de la Lengua Guaraní, sacado del padre Antonio Ruiz de Montoya y el padre Alonso de Aragona, de los papeles del padre Simón Bandini y de otros. Y generalmente se, se le llama también el arte de restivo, porque es lo que va a hacer algunas notaciones, algunos escolios, y del cual nosotros sacamos mucha información para entender la forma de la lengua de esa época. Se editó en 1724 en Santa María la Mayor. Esta segunda edición tiene bastantes anotaciones y algunos lo llaman que es una obra nueva de Restivo, la amplitud que él le dio. Como habíamos dicho, estos son materiales de obras que están en dominio público porque sus tanto editores como autores murieron hace mucho más de 70 años y están puestas aquí, tienen el link, pueden hacer clic y se va al lugar archive.org y allí pueden ver ustedes, ojear y les va a aparecer la página. Entonces, cuando aparece ese link, generalmente les pongo los que tienen dominio público, es decir, los que se pueden ingresar, no es necesario comprar. Luego hay otros indicados aquí que esos sí ya son, ya tienen copyright.
Bueno, la forma de estudio que usó Restivo, que usó Ruiz de Montoya, es muy influenciada por el latín. Es muy latinizante. Se quiere hacer coincidir. Eso hasta hoy nosotros somos víctimas, salvo ya algunos que se han interiorizado más en la lengua, de querer transformar el guaraní, enseñarlo como si con la gramática del castellano, por ejemplo. Y en esa época la lengua universal era el latín. Entonces la gente, como el guaraní, por ejemplo, hoy como el guaraní no tiene artículo, entonces hay que inventar un artículo y le ponen el demostrativo P. Y el niño aprende P, ya, gua, ojo, y a veces no tiene que estar esa P ahí. Entonces, cuando se habla de algo, vamos a ver que inclusive hay una tendencia al desuso de las partículas afirmativas que tienen un uso en la lengua muy interesante. Entonces, ellos basaban sus estudios en la gramática latina, también porque había otros misioneros. Generalmente las gramáticas estaban destinadas a los misioneros que iban a venir de Europa y que no eran españoles, no todos eran españoles, tenían que aprender y ellos lo que conocían eran las gramáticas latinas. Ahora pasamos a nuestro apartado de gramática y ejercicio. Siempre vamos a usar los ejemplos, las oraciones que vamos a ver son los del Tesoro de la Lengua Guaraní. Especialmente la edición de CEPAG, que hace con la editorial Montoya, que hicieron en el 2011, que está en venta también en internet, creo que está a $12, algo así. Si alguno tiene interés, puede ver en la editorial Montoya de Asunción. Y también utiliza algunos ejemplos del arte de Restivo, tanto la edición Sable como el del Celia de Francia. Está la portada de la edición Sable. Bueno, ahora siguiendo en nuestra parte de gramática, vamos a analizar algo bastante importante. Todavía nosotros usamos hoy partículas como por ejemplo Nico, Ningo, Go. Cuando yo era chico me decían que, bueno, cuando hablaban castellano, utilizaban mucho co, Nico, entonces me decían que eso era muletilla, que eso molestaba al escuchar y que no los utilicen. Pero en guaraní eso es parte esencial de la lengua. Pueden ser comparadas, por ejemplo, con un complemento circunstancial de afirmación en castellano, por ejemplo, ciertamente, el marcador tópico tema del japonés utilizan el wa y aún con el enclítico latino enim. Las partículas de afirmación son utilizadas siempre luego de una palabra o frase. Nunca se inicia la oración con esa partícula. Nunca digo Niko se ajata. Ajata Niko se. Ajata, el verbo iré en futuro, iré yo. Y Niko afirmando que yo iré. Ciertamente yo iré. Vamos a ver los ejemplos. Nunca van al inicio de la oración. Otra circunstancia que casi obligatorio que las frases afirmativas sin estas partículas no sonarían naturales. No solamente se limita a hacer de complemento circunstancial de afirmación, a veces suple el verbo nominal, como aparecen estos ejemplos del guaraní castellano, perdón, guaraní paraguayo actual. Che ni con de tuba, pues yo soy tu padre. Che ni con de tuba. Así hace como una afirmación, che ni con de tuba. Como cuando el niño le riña a su papá o le contesta mal y le dice, che ni con de tuba, reafirmando su autoridad que él es su padre. Pues yo soy tu padre. Upeba ko es la partícula, ni ko en el primero, che ni ko. En el segundo, ko, upeba ko, nemba e. Ciertamente, eso es tuyo. Amoba ningo Juan. Aquel es Juan. Entonces, a veces funge, siendo una afirmación, como el verbo nominal, el verbo ser. Puede traducirse como adverbios como ciertamente, efectivamente, seguramente, verdaderamente, en verdad, pues, o simplemente como el verbo ser, según el contexto.
Hay que considerar que el adverbio en sí no constituye un complemento circunstancial de la afirmación, sino que se considera como un marcador de la modalidad afirmativa de los verbos, predicados, inclusive oraciones. Vamos a ver cuáles son los que se utilizan en los escritos. Según Restivo, me afirma algo en presente. Así, co, esto, ne, significa aquí está. Co. Los demostrativos que vamos a ver generalmente tienen una, tienen también un poco de esto, de locativo, es decir, de adverbio de lugar. Entonces a veces no aparece amo, por ejemplo. Amo puede ser aquel como allá. Eso también en el guaraní actual. La partícula ni prefijada, es decir, puesta antes del pronombre she, y a los demostrativos ko, kobae, abae, ni se convierte en nishe, arobia, nishe. Yo ciertamente creo. Y así inicia la oración del credo en los libros del guaraní reduccional. Émona, así, tecuara, costumbre, significa tecuara, nishe viña, así solía ser yo. Emoná, tecuara, nishe viña. Ni entonces hace como partícula de afirmación y she es la primera persona yo. Ayapo nishe, ciertamente que lo hago yo. Ayapo, yo hago, nishe. Ayapo nishe, ciertamente que lo hago. Nico, todavía lo utilizamos hasta hoy, ¿verdad? Carupewa Nikonde. No eres más que para comer. Carupewa, de la comida, del comer, Nikonde. Tú eres ciertamente de la comida. No eres más que para comer. Carupewa Nikonde. Nicobae también se usa igual que Nico. Existe familiaridad entre co y cobae. Están relacionados por la razón de que eh, el bae, vamos a ver, es un sufijo que convierte en adjetivo, de alguna manera, los sustantivos o bueno, le hace tener una relación con otro sustantivo. Entonces, co y coae, como nosotros decimos hoy, co y coba, tienen relación, de hecho, tienen la misma raíz, co. Entonces, ni co y ni cobae se utilizan de igual manera. Podemos decir también, carupewa ni cobae de. No eres más que para comer. Lo otro es ni a, sheni a. Ciertamente yo, en verdad yo, pues yo. Tu pani a yande rubamo oiko. Cierto que Dios es nuestro Padre. O también puede significar, pues Dios es nuestro Padre. Tupani a yanderubamo oiko. Ahí ven, por ejemplo, que la palabra rúbamo tiene la B final de tu padre. Por eso decimos tuba hoy en guaraní paraguayo actual. Rúbamo y hoy amo, ¿de dónde aparece? Aparece de ramo, que se lide la R y se junta con la consonante final B. Entonces, como, tupani a ñande rubamo oiko, como nuestro Padre es ciertamente. Oiko es. Nosotros usamos el verbo oiko en el guaraní paraguayo actual como vivir, funcionar, pero en el guaraní clásico se utilizaba como ser, oiko. Haeni a omano, él ciertamente murió. Sheni a dahaisene, yo cierto no iré. Yo en verdad o seguramente no iré. Acuérdense que ne es también sufijo de futuro, que vamos a ver. Ni a va de la misma forma que ni a ni ko está relacionado con ni ko va ni a está relacionado con ni a va. Cobae, abae son demostrativos. Aquí los tenemos. Cobae, abae.
Estos demostrativos vamos a analizarlos justamente dentro de este grupo, dentro del grupo de los determinantes, y en este caso co suele ser singular y a suele ser plural. Luego tenemos el cónico. Cónico, Aikobe, aquí estoy. Cónico she, me veis aquí. Cónico de, aquí estáis. Ténico, este es. Teni abae, estas cosas. Entonces el componente, esta T también va a ser T, un componente que van a tener antes de Nico, antes de ni abae. Entonces hace también de complemento circunstancial de afirmación. Entonces, cónico, esto utilizamos hoy comba e coba, comita coba j. Usamos ese juego de palabras. La partícula quiche equivale a niche, tiche equivale a ténico she, shetico a shenico y ni a ki a. Estos son equivalentes que podemos encontrar en algún momento aquí. Lo otro es que se utiliza bastante nanga. Esta partícula puede corresponder a en verdad, ciertamente. Así, nanga. Sheaete nanga. Yo mismo, pues, ae o aete. Y también tekatu ahí significa mismo, la persona misma, por sí misma. Sheaete nanga. Ayete nanga. Así es, cierto. A veces los demostrativos son utilizados como partículas afirmativas, como ya habíamos dicho. Nukui, hae nukuirae, es verdad, es aquel. Nui, she nui daikwai, yo ciertamente, no lo sé. Emona nui, y así esos. Emona significa así y nui aquellos. Esto vamos a ver en los demostrativos, determinantes demostrativos. Nukui, nui, nuku, son, eupe, son determinantes demostrativos. Dupe equivale a nanga eupe y ayepaco utilizamos hasta hoy. Ayepaco se orohaku. En verdad, te amo. Ayepaco. Entonces generalmente lo usamos como pregunta. Ayepaco. Ayepaco, deje el ir acá. Y se hace la pregunta. ¿Verdad? Esta partícula acompaña a algo dicho con admiración. Podría equivaler a la E evidencial. Esto vamos a analizar después qué es la E evidencial con los verbos. La E significa que yo me acabo de enterar algo. Ojo, Nicorae. Había sido, yo no lo sabía, ahora me entero, que se fue, que él se fue o ella se fue. Ojo, Nicorae. Pero ahora me entero. Entonces, es evidente, por eso es como una partícula evidencial. Bueno, dice Sheyu Nikora. Había sido, era mi cuña. Yu, cuña. La cuña es la punta de la flecha. Agilletei Kora. Qué bueno que está esto. Aye Kora, Corea. Cierto que es así. Y luego tenemos uno bastante importante porque se utiliza mucho en los textos y son estos, bueno, los dos primeros. Rako, Nako, Kako, Kakoi. Es la más usada quizás en los cuerpos principales de escritura guaranítica. Akoipe, los ejemplos son Akoipe, ñande u jahueperako ajesha. O Akoipe, ñande u jahuepe nako ajesha. Están familiarizados Rako y Nako. Son equivalentes al Nico actual nuestro, ¿verdad? Lo vi allí donde habíamos bebido. Acoipe, allí, allá. Ñande, agua, comer. Jahuepe, en el lugar donde, en el pasado. Nako, orako, ajesha. Konako y Marangatú, ojo, ubape. ¿Veis aquí, cierto? Que los buenos van al cielo. Konako y Marangatú, ojo, ubape. Anbae, iri,
Yerure potá paco ayu. Yo ya vengo con deseo de pedirlo. Angba ri yerure potá paco ayu. Ahí haces las veces con paco. Ayete, ayeteraco, así es. Ajaraco, yo ciertamente fui. Entonces es como afirmación. Y de hecho se usa mucho en los textos que vamos a analizar. Se puede traducir directamente, para los que conocen el guaraní paraguayo, como nico, ningo, o simplemente como ciertamente o como pues del castellano. Lo siguiente es erae. En el arte es presentado como una partícula de aseveración. Actualmente, como dijimos, es de evidencialidad. Lo traducimos nosotros a castellano como había sido. Denota algo que sucedió en el pasado, ignorado por el hablante y que ahora llegó a su conocimiento. Ayucamburu da N. Infaliblemente lo debe matar. Así lo traduce Restivo. Y la forma de decir de las mujeres, porque hay muchas partículas que son, o interjecciones que son dichas por varones según el tesoro de la lengua guaraní, otras que son propias de las mujeres. Inclusive el afirmativo ta es masculino y ge, que es el que subsistió en el guaraní actual, es femenino. Otro es anga. Es como una afirmación compasiva, como queriendo decir pobrecito, apenas con todo eso. En el relato, en los relatos que se hacen de la pasión, basado en los evangelios, en la pasión de Jesús, se utiliza mucho. Ojo anga. Y como nosotros decimos, ojo anga, pobrecito se fue. Bueno, y con eso se utiliza mucho en la retórica, en el texto. Lo que sigue es el complemento circunstancial de duda. Introduce matiz de que algo podría ser, quizás, tal vez. No se tiene certeza, no se tiene seguridad. Entonces no es como una afirmación, sino como duda. Equivale al castellano quizás, igual, acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, tal vez. Compuestos de po. Ni po, quizás, puede ser que. Aracaeño tenipo de aracuarae. Entonces sí debías de tener conocimiento, que ahora no lo tienes. Hipo, tipo, po, también significa quizás. Agilletei, hipo, quizás sea bueno. Bae amonipo, algo podría ser. Quizás sea algo. Bae amonipo, tal vez sea algo. Hipo es acá el, el complemento. Acá es hipo. Acá puede ser uno de los tres. El significado. Nipo aquí. Bueno, y ahora hablar de los determinantes. Bueno, como para cerrar la parte anterior de partículas de afirmación. Son muy importantes. Se utilizan muchísimo en las oraciones cuando se afirma y se está seguro de lo que se afirma. Y generalmente también, en el caso de Nako, Rako, Pako, hacen de complemento del pasado con el verbo. Entonces, ajarako, ¿no? Pues, si yo fui, ciertamente fui. Entonces, hace esas veces también de sufijo como para cierta forma de pasado que vamos a ver cuando analizamos los verbos. Los determinantes acompañan sustantivos y los presentan. Su finalidad es ponerle término, límite, restringir la extensión de los mismos. Reduce su ámbito y precisa su significado. Pueden ser numerales, posesivos, indefinidos, interrogativos y demostrativos. Los que vamos a ver son posesivos. Los determinantes posesivos son los que señalan una relación de posesión entre el objeto poseído al que se hace referencia y la persona gramatical. En guaraní el posesivo se confunde a veces con los pronombres posesivos porque son los mismos. Y esto con los pronombres personales. Yo digo, shende es yo, tú. Digo, sheroga, deroga. Mi casa, tu casa. Esto vamos a ver con mayor detenimiento. Se puede ver cuando se estudia gramática del guaraní actual. El genitivo es formado por anteponer el poseyente al objeto poseído.
disculpen, el genitivo es formado por anteponer el poseyente al objeto poseído, el determinante al determinado. Así decimos she ba'e. Ba'e significa cosa y she yo. Entonces es cosa mía, mi cosa. De roj, la casa tuya, tu casa. Aba ro'o, carne humana o carne de humano. El poseyente es Abba y la carne es Ro'o, es el poseído. En deroga, Rog es lo poseído, Inde es el poseyente, tú. Bueno, eso es como para estudiar también con mayor detenimiento. En las gramáticas actuales están bastante bien explicadas, ¿no? Bastante fácil, ¿verdad? En vez de utilizar la preposición castellana de, se utiliza se coloca así, se antepone. Los otros casos, esto es más bien de la gramática latina, pero generalmente tienen nombres actuales de complemento circunstancial. El dativo es marcado por UP, PM en el actual, en el guaraní actual, con el significado de para. Upeguá, upeguarangüe también se utiliza. Entonces, si digo, Shesu upe es para mi mamá. Shesu upe. Kobae, ko, ipotu, shesu upewana o shesu upewanama. Entonces se usa así, es para mi mamá. Esta flor es para mi mamá. Para los ablativos, complemento circunstancial de compañía, instrumental, locativo, etcétera, se utiliza de ari, iri. Esta partícula es muy importante de aprenderla porque se utiliza en los textos guaraníes. Ri, por eje. Deri, por ti, por causa tuya. Deri, en vez de endereje. Rereje en guaraní paraguayo actual. Awi, hewi, wi, desde. No confundir con awi. Atiendan, perdón, awi, hewi, wi. ¿Qué significa de, desde? No confundir con awi. Awi significa de, desde acá. Desde acá para allá. Awi, amo, pebe. En guaraní paraguayo. También se utiliza en guaraní clásico. Awi, hewi, wi significa de y desde. Por ejemplo, gogawi se puede decir desde su propia casa. Go, hewi, desde su casa. O go, wi, desde su casa. Pueden decir que gog significa su propia casa de él. Y luego, p también se utiliza actualmente en com. Los indefinidos, unos cuantos acá para terminar nuestro... Disculpen, los indefinidos son los que determinan de un modo impreciso al sustantivo. Por ejemplo, aipo, aquel ruido. Aipo es utilizado como indicativo de lo ausente. Aipo. También cuando se refiere a algo que se escuchó. Por ejemplo, aipo o uma. Ah, parece que ya vino. Geta aba, muchos hombres. Acoño nairo, aquella guerra. Magmag irá, todos los pájaros. Ako, aipo y geta se usan en guaraní clásico. No así magma, en su lugar se usa tetino. Xerecó, te tiró y chupé. Sírvolo de todo cuanto hay. Baete tiró ete eru. Trae de todo. Te tiró es usado por todo o cualquiera. Interrogativos también son súper importantes, se utilizan muchísimo en los textos. Son aquellos que sirven para la formulación de preguntas. En el guaraní paraguayo actual son bae, que, maba, quien, aba, quien, aracae, cuando, baera, para qué, baere, por qué, mamó, dónde, mo, dónde, y baecha, cómo. En el guaraní clásico, el más utilizado es mará y sus compuestos. Maranunga, ¿cómo? Va era mope douri, ¿por qué no viene? Va era mojera iko aura e. ¿Y para qué es todo esto? Mamope jini, ¿dónde está? Partículas o marcas de pregunta, igual que las partículas de afirmación,
se utilizan de la misma manera. No pueden ir al principio, sino que acompañan siempre al sustantivo o a la idea de lo que se duda. En el guaraní paraguayo actual subsisten pico, pa y en algunos lugares tepa. Entonces tenemos los principales que son pe, pa, panga, pa. Pa o pe unido con ac, que significa uno, fulano, etcétera, hacen pase o te pasé. ¿Quién? Pa, pe más aipo, paipo. Ese. Pa, pe más aiko, pacoy. Aquel, en forma de pregunta, aquel es pacoy pacoy de membú. Entonces, aquel es tu hijo, pacoy de membú pacoy, porque va después de, ahora que me acuerdo bien, no puede ir al inicio, sino pa o pe más a mí, el que solía, pa mí. Acuérdense que a mí significa costumbre de algo. Ajá, mira, solía irme. Pa, pe más ui, ui, pui, eso. Pa, pe más pucuy, pucuy, aquello. Pa, pe más eupe, pupe, eso o aquel. No estando muy lejos. Luego tenemos los compuestos de pi, piché, pichene, se utiliza mucho en la retórica, ¿verdad? De los sermones. ¿Acaso yo o acaso, bueno, como cuando Judas preguntó, ¿acaso seré yo? Che o pichene, upeba pichene, ¿acaso soy yo? Nico, cobae, Nico, pico, pico bae, esto todavía utilizamos, va épico bae, ¿qué es esto? Va épico, pia, abamba epia, ¿de quién son estas cosas? Aba, ¿quién? Bae significa cosas y pia, estos. Acuérdense que a es plural y co es singular. Pipo también duda. Ya bajé pipone, ¿será que llegaremos? Y otros. El paco, que es pa con co o acoy, pregunta de cosa pasada. Aba paco corupi o guatakurirae, faltó la traducción. ¿Acaso alguien caminó por aquí? Luego tenemos gerá, también hacen este complemento, solo que no es tan utilizado ya en los textos. Mará sí es muy utilizado. Mará, pipo, amae. ¿Quiénes son estos? Rae se utiliza al final de toda la expresión, salvo que aparezca la partícula ne. En este caso, la partícula ne de futuro se coloca al final. Ere yurae, has venido por lo que veo. Rua, rua, con el significado de quizás. También puede ser rua pia, rua pipo. Sherua panga ajane, ¿será que iré? Duda en pipo, nipo. ¿Qué es aquello? Agilleteipo, podrá ser que sea bueno, quizás sea bueno. Otro que se utiliza hasta hoy en el guaraní paraguayo actual es aba. Su significado es hombre, es nativo, en contraposición con caraí, y se utiliza para quién. Abape, abatepe, abatepanga. Pues, ¿quién lo trajo? Abape o werurae, abatepe o werurae, abatepanga o werurae, significa pues. ¿Quién lo trajo? Bae, mabae, también significa quién. Hay un sufijo, el te, que acompaña partículas y significa pues. Shetepia arajane, pues he de llevarlo yo. Abatepia ojone, pues ¿quiénes han de ir? Shetepia narajaisene, empero yo no los llevaré, se utiliza mucho en retórica. Existe correspondencia entre los compuestos de pi y ni y de pa y na. Así, en la pregunta jaépico es él, se responde jaénico. En la pregunta oyapopanga, lo hizo él, oyaponanga, lo hizo él, afirmando. Bueno, los demostrativos se utilizan para indicar
Demostrar objetos o personas pueden ser de presencia y de ausencia, de cercanía y lejanía, singular y plural. Este es el cuadro correspondiente al guaraní actual. A, acá, co, este. P, S, amo, aquel, amo y te, aquel de más lejos. En plural sería a, estos, con a, estos, umi, esos de allá. Aco, eso de alguna vez. Aipo, aquello de alguna vez. Upé y amo también de alguna vez. Es de nota ausencia. En el guaraní clásico tenemos muchos más y con compuestos. Bueno, antes de llegar a nuestra tarea, me quiero apresurar porque es bastante importante, pero acercándose la hora, entonces vamos a seguir. Estos, para estos que están cerca y presentes, usamos a, abae. Estas cosas presentes. A, abae. Estas cosas. Ko, kobae. Esto. Cónico. Abaeri, yerure, potapa, coayu. Yo vengo con deseo de pedirlo. Koba era pisha, semejante a esto. Era pisha significa semejante en el sustantivo de persona semejante, shera pisha, ni semejante. Como también se usa como la partícula aramí, como la palabra aramí, que hoy usamos isha, ¿verdad? Eh, sería haeisha, como él. Haerami, sería en guaraní clásico, como él. Haerapisha, como él. Entonces, sería como un sufijo de comparación o equivalencia. Esos. Para esos, o sea, el objeto que está un poquito más lejos de lo que está más cerca mío, lo que está más cerca es estos. Lo que está un poco más lejos, más cerca del oyente, sería esos. Aipobae, eso. Aubae, esos, ese. Q, esos. Evocoibae. Ewibae. Eupebae. Ngui, uwi. Los ejemplos que tenemos son ñande aipobae. Ese es de los nuestros, es nuestro pariente. Oimemba amovepe. Aipobae puperae. ¿Hay alguna cosa más adentro? Oime, hay, bae, cosa, amovepe, más al fondo. Aipobae puperae. Aipoba pupe. Aujini. Aquí está. Au. Acuérdense que dijimos que los demostrativos pueden significar demostrativos, es decir, demostrar algo, o implícitamente significan un lugar en el guaraní clásico. Entonces, au, que significa aquí, esos, también significa aquí, hini. Hini es una de las formas del verbo ser. Hini. Probablemente está emparentado con nuestro hina. Ujina, está viniendo. Bueno, au buru ni nirae, aquí están. Y burú, la palabra, el sufijo burú se utiliza como maldiciendo, ¿verdad? Es muy utilizado y también con otros sufijos que se ven mucho en el tesoro. Evokoi Jupiwara Sheve. Eso tengo por verdad. Jupiwara significa verdad en guaraní clásico. Evokoi a qué es eso. Jupiwara Sheve. Para mí es verdad. Evokoi ajá. Allá voy. Ewiba ereje ayu. Vengo a llevar esto. Ewime ahí. En ese lugar estoy. Acuérdense que también hace de adverbio de lugar. Eupeba ereje she. Ma endua ete. De eso me acuerdo mucho. Eupeba RG, she, shema enduaete. Nosotros usamos hoy el verbo mandua, pero originalmente era mae, de ver, dua. EUPPB, hasta allí. EUPPB, hasta allí. Hasta hoy usamos UPPB, pero sin la E inicial. Ngui aba, esos hombres. Nguiba ewi amo, alguno de esos. Shenui da e. No he dicho esas cosas. Nui es esos, entonces Shenui da e. Cheuniban da e sería en el guaraní actual. Aquellos. Akoi, akoibae. Aquello que se ve de lejos.
Cuibae, aquel. Jaebae, él. Jae se utiliza hasta hoy para él o ellos. Pero no se utiliza jaebae. Es un poco más raro esto. Mabae, ¿cuál es? ¿Quién? Ma es una partícula que también se utiliza mucho, junto con mara, para las preguntas. Pebae, aquel. Ukui, aquel que está más lejos. Mapanga, ¿cuál es? Los ejemplos. Akoy arapupe, en aquel tiempo. Akoy arapupe, en aquel tiempo. Para los textos bíblicos, para la traducción se utiliza mucho Akoy arapupe. Mayabe panga, ¿cómo será? ¿De qué tamaño? Humabae, ¿cuál es? En este caso, hu hace también como un prefijo. Ya, aparece a veces, está mejor explicado en el tesoro. Mahini, ¿dónde está? Cuiva es Eremienoi, aquel es el que yo llamo. Cuivae Eremienoi. Mabae, ¿cuál? Mabae Upe, ¿para quién? Ukui Hekoni, allá están. Ukui Ihoni, allá van. Ukui Turi, allá vienen. Estos verbos un poco especiales eh, se puede ver con mayor detenimiento. Son unos verbos que casi ya no utilizamos, ¿verdad? Ellos suelen, vamos a ver en el apartado de verbos cuando se utiliza el infinitivo en la conjugación. Tianukui onyebosarai tarae. Miren aquel cómo está jugando. Chetu, a mi papá, yaowe ukui. Aquel es mi pariente. Yaowe. Yao es distribuir, partir. Entonces es Chetu yaowe, pariente por parte del padre. Nicolás Gapuau lo usa a veces con i al iniciar la palabra, y abae, y ambae, y au, y co. Luego hay compuestos de na, pe y pa. Se, se le coloca la na. La na también es un prefijo afirmativo. Por eso decimos naco. Newi es na más ewi, esos. Na más ukui hace nukui, aquel. Na más uwi hace nuwi, esos. Para las interrogativas, P o pa más ewi hace pewi. P más eup hace pupe. Y pa más ucuy hace pucuy aquel. Y pa más uip hace puwi esos. O sea, es un mundo de partículas de interrogación que vamos a ver. Bueno, sobre este detalle podemos ver después, no es muy interesante, o sea, no es muy importante porque no aparece mucho que hay otros prefijos oscilantes especiales. Re, ra, r y rep. Ustedes pueden leer ahí, son solamente esas palabras. Vamos a los ejercicios. El ejercicio que vamos a llevar es identificar partículas o marcas de pregunta en el siguiente diálogo. Yo ya les transcribí al castellano, lo que ustedes van a hacer es subrayar las marcas de pregunta que habíamos analizado. Dice la transcripción, Ereñam, Ereñamotaren upanga de la pishan de ahuepe te has enemistado. Amotaren significa enemistarse. Viene la raíz pota, querer, y de es no, sin, al que no le querés, le odias a alguien, le haces de enemigo a alguien, panga de la pisha de ahuetebora, ahí tenemos como una pista, dos sufijos que ustedes tienen que subrayar, dos partículas, perdón, que tienen que subrayar. Bobu lleva panga, acá una sola, aunque Bobu también hace de adverbio de pregunta, que no analizamos. Bobu es cuánto, cuántas veces. Erete on kwai panga gesera e. Erete on kwai panga gesera e. Acá el verbo es te on kwai, es un compuesto de un sustantivo que es te on, muerte, y kwai que es mandar. ¿Qué puede significar? Mandar a matar o maldecir para matar. Una de esas dos cosas puede ser. Kwai tipo. Maldecir para la muerte o mandar a matar. Te on kwai. Erete on kwai panga gesera e. Bobu llevi panga. Otra vez la pregunta. Este es se llama examen de conciencia del texto Cuatia Porombo. Eremopu apanga yapura gesera e.
Bobu llevo panga. Entonces subrayan las partículas de pregunta. Eremo a significa levantaste, yapura, mentiras o falsos testimonios contra él. ¿Cuántas veces? En el segundo ejercicio, transcriben e identifican partículas y adverbios de interrogación. Hay que transcribir lo que dice ahí. Ereanga sheve será u o será yu. Abapi a o manoanga derejera e. Ahí, por lo menos hay cuatro en solamente esta grabación. Ustedes tienen que transcribir y subrayar o identificar. Y lo otro es, quieren hacerlo, bueno, leer detenidamente, transcribir las partículas estudiadas de acuerdo que encuentro a la grafía guaraní actual. Hay que leer y si reconocen alguna, acuérdense que está escrita en la forma antigua, la grafía antigua, entonces acá por ejemplo, oime, panga, ya tenemos uno, bae, también es un adverbio de interrogación, ambue, ibapawa, ibapewa, muanga puju, yahotete jara, ta, oimenanga. Esta es partícula de afirmación, esta es de pregunta. Bueno, y así van viendo, acá está Ipo, Mabae, Paipobae, acá se unieron, ¿verdad? Dos Pa con Aipobae. Entonces hay bastante, es bastante, este texto es interesante. No es importante entender todavía, sino reconocer dónde está. Bueno, y con eso voy a terminar la grabación.